Probando. Ok. Ya. A ver. Dice, 235 es igual al 50% ¿de qué? ¿De qué número es 235 el 50%? ¿A qué número tengo que extraer el 50% para que de resultado me dé 235? Esa es la pregunta. Eso te pide. O sea, hay un número inicial que no conozco, cuyo 50% es 235. Y yo pregunto, ¿qué es el 50%? ¿El 100% qué es? El 100% es el total, ¿no es cierto? De algo. No importa ese algo lo que sea. Si ese es el total, es del 100%. Entonces, si el 100% es el total, el 50% ¿qué es? La mitad, ¿no es cierto? La mitad. Entonces, cambio un poco la pregunta. 235 es la mitad ¿de qué número? Del doble de 235, ¿no es cierto? Porque si yo extraigo la mitad de algo y luego le duplico, llevo el número original. Entonces no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que si yo multiplico este número por 2, obtengo el 100%, porque este número es del 50%. O sea, si yo sumo otro 235, que es otro 50%, que tengo ese 50% más ese 50% y me da como resultado 100%, el número original, el total de ese número. ¿Fue? Entonces todo esto se resume, habiendo razonado eso tan sencillo, en esta operación tan simple. 235 por 2. ¿No? Pero claro, en muchos lugares te van a decir lo de siempre, que plantees una ecuación y bueno, te van a decir, bueno, el 50% de un número que no conozco es igual a 235 y despeja X. Despeja X, entonces bueno, si aquí si eres avispado te vas a dar cuenta que esto es la mitad, porque 50 sobre 100 es un medio, o si simplificas o lo que quieras. Entonces, por supuesto, tienes esto de aquí. Y llegas a lo mismo, llegas al mismo razonamiento. La mitad de un número es 235. ¿Quién es ese número? ¿Qué puedes hacer acá? Puedes multiplicar por 2 en ambos miembros. Multiplicas por 2 acá y multiplicas por 2 acá. ¿Y qué pasa? Chiqui chiqui. Se cancelan los dos. Y llegas a lo mismo. A 235 por 2. Ok, se me estaba acabando la pila del micrófono, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a lo mismo. Llegamos a 235 por 2. Entonces, en lugar de haber hecho todo ese proceso, pudiste haber razonado el hecho tan simple de que el 50% es la mitad y por ende el doble es el número original. Ok, bueno. Entonces, eso es algo súper sencillo. Puede ser cualquier cosa, el 25%. ¿Qué es el 25%? Si el 50% es la mitad del 25%, ¿qué es? Una cuarta parte. Una cuarta parte, si yo tengo un número, el número que tú quieras, cualquier número, y lo divido en 4 partes iguales, cada parte es del 25%, es un cuarto. Y de ahí sale este proceso, pues, de poner el 25%, es decir, 25 partes de las 100 en total, del número que quieres calcular, dicho 25%. Entonces, en lugar de 25%, de que se digamos de 8, o más complicado, de 160, ¿no? Entonces, claro, aquí simplifican y dicen, bueno, saco la 25ava 4, la 25ava 1, y es por eso que eso es un cuarto, porque esa es la fracción que representa. Un cuarto de 160 es, y mira, llegas a lo mismo, dividir 160 para 4, la mitad de la mitad. Dividir 160 entre 4 es sacar la mitad y luego volver a sacar la mitad. Entonces la mitad de 160, ¿cuánto es? 80, la mitad 40. Entonces, todo eso se puede hacer mentalmente porque el 25% es un porcentaje fácil de calcular y lo mismo pasa con 10%, con 20%. ¿El 20% qué es? Un quinto, ¿no es cierto? ¿Por qué es un quinto? Porque si yo tengo un pastel, una torta, un papel, un número, cualquier cosa, en este mundo todo es medible, y lo divido en 5 partes iguales, suponiendo que fueran iguales, cada parte vale 20.
porque eso conforma el 100%. Esto es 20%, 20%, 20%, 20%. ¿Mm? Un quinto, no sé si estoy grabando. Sí. Cada uno de estos es un quinto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un proceso, porque mentalmente todavía no puedes, aunque es cuestión de práctica, escribes un quinto de qué? De el número que quieres calcular ese 20%. ¿Mm? Por ejemplo, eh, de 140. ¿Mm? Porque suponiendo que no fuera decimal, porque puede ser decimal, no, de 140 no, de 200. ¿Mm? Mentalmente ya sabes que eso es 40, porque 40 por 5 es 200. ¿Y por qué por 5? Porque es un quinto. Ese 40 representa un quinto. Entonces 5 quintos, es decir, 5 veces el 40, te tiene que dar 200. ¿Fue? Entonces, claro, si tú escribes esto, si tú escribes literalmente el 20%, pues muchos hacen esto porque están acostumbrados a seguir procesos y ya, porque sí, porque ya y no razono. Pues es lo mismo, o sea, vas a estar simplificando, simplificando y te vas a dar cuenta que este 20 tras muchas simplificaciones es un 1 y esto se hace un 5. Bueno, no importa. ¿Cuál es mi punto? El punto es que calcular porcentajes de manera mental es bastante fácil, de verdad, es muy fácil. Y para eso tienes que aprenderte qué implica cada porcentaje. O sea, digamos, hay porcentajes que son súper fáciles de calcular y en base a esos porcentajes puedes calcular lo que se te ocurra. Mira, el 50% ya vimos que es muy fácil. ¿Qué es el 50%? La mitad. ¿Cuánto es el 50% de 8? 4. Porque si 8 es del 100%, el 50% es la mitad de 8. O sea, de ese 100%, o sea, 4. Y el 25% es una cuarta parte. El 25% de 22, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5.5? Porque 5.5 4 veces es 22. Entonces, estos de aquí son súper fáciles de calcular con la mente. Otro, por ejemplo, el 75%. ¿Cómo puedo calcular el 75%? Puedes calcular el 25% primero y luego de eso multiplicarlo por 3. Un ejemplo súper fácil, el 20. ¿Cuál es el 75% de 20? 15. ¿Por qué? Porque el 25%, porque el 20 se puede dividir entre 4, sacas la mitad y luego la mitad, que te va a dar por resultado 5, y ese 5 representa el 25% de 20. ¿Mm? Por ende, el 75% ¿qué es? 3 veces del 25%, y el 25% es 5. 3 veces 5, ¿cuánto es? 15. Y te ahorras hacer esto de acá. ¿Cómo sería? El 75% de 20, aquí simplificas, multiplicas, ni sé qué, y te va a dar lo mismo, te va a dar 15, ¿no? Aquí pues vas a obtener un 3 cuartos, porque son 3 partes de 4, o sea, partes en 4 y tomas 3, de 20, y aquí pues sacas cuarta 1, cuarta 5, 3 por 5 es 15, ¿lo ves? Esos son los porcentajes, tomar las particiones de algo partiendo de un total. Otro porcentaje notable, este es muy fácil, el 10%, y este de aquí, el 10% es clave para lo que te voy a mostrar luego. ¿Cómo calculo el 10%? Es un décimo, ¿no es cierto? O sea, una parte de 10. ¿Cuánto es el 10% de 10? 1. ¿Cuánto es el 10% de 60? 6. ¿Cuánto es el 10% de 30? 3. ¿Por qué? Porque el 3 repetido 10 veces da como resultado 30. Entonces, el 10% es, o sea, todo trasunta en que el 10% es recorrer un espacio a la coma o el punto. Por ejemplo, 11. ¿Cuánto es el 10% de 11? Voy a borrar esto. ¿Cuánto es el 10% de 11? ¿Saben cuánto es? Eso es 1.1. ¿Fue? Porque 1.1, 11 dividido entre 10, si yo tomo una de esas 10 partes en las que dividí, esa parte vale 1,1. 1.1 multiplicado por 10 da como resultado 11. Porque es como que tengo un entero y lo multiplico por 10 y ese resultado
O sea, solo el entero da 10. Y este 0,1 también se fue multiplicando y formó un entero más. 10 más 1 es 11. ¿Mm? ¿Y por qué digo que es tan importante? Bueno, porque a partir de estos porcentajes que se pueden calcular con la mente, uno puede calcular lo que sea. Me falta uno. Este es muy fácil de calcular, aunque no parezca. El 1%. El 1%, ¿qué es? O sea, el 1% de 100, ¿cuánto es? 1. O sea, es una centésima parte. Significa que si yo divido en 100 partes y tomo una, ese es el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 10? 0,1. Si yo al 0,1 lo multiplico por 100, da como resultado 10. Esto, al igual que el 10%, trasunta en que tenemos que recorrer la coma o el punto dos espacios. Por ejemplo, con el mismo 11. Ahora, el 1% de 11, ¿cuánto es? Es esto, mira. 0,11. O sea, por ejemplo, tengo el 99. Vamos a calcular el 10% primero. ¿Cuánto es? Obviamente la coma, el punto está acá. Esto se sobreentiende, pero está así. Cuando yo calculo el 10%, ¿qué hago? Lo mando un espacio a la izquierda y se mueve para acá. O sea, es 9,9. Y el 1%, en vez de recorrer un espacio, recorro dos espacios. O sea que es 0,99. Y el 0,1%, otro espacio. O sea, así. ¿Se entiende? Entonces, eso de ahí es clave para calcular mentalmente porcentajes, porque imagínate que te piden, esto es típico, ¿no? Porque por el IVA, o sea, digamos el IVA, que antes era 12%, calcula el IVA de esto, de que se me invento, 175. Fue, o digamos que este es un precio inicial de alguna cosa, entonces calcula el precio con IVA. El IVA es del 12%, entonces tienes que sumar el 12% de esto mismo a este valor, al precio inicial. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular mentalmente? Conociendo, tienen que practicar sacar mentalmente el 50, el 25, el 10, el 1, el 75. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues muy fácil. O sea, tengan en cuenta que lo que quiero calcular es el 12%. El 12% lo puedo descomponer así. Puedo calcular el 2%, el 10% y luego sumarle el 1% dos veces. O sea, así. ¿Mm? Porque 10% más 1% más 1% da como resultado 12%. Y luego lo sumo acá y tengo el precio con IVA, el precio final, digámoslo así. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo calculaba el 10%? Recorría la coma un espacio, ¿no? Que está acá. Entonces, el 10%, estoy siendo desprolijo, pero el 10% de esto, ¿cuánto es? 17,5. 17,5. ¿Y el 1% cuánto es? ¿Cuánto es el 1% de esta misma cantidad? Todo esto lo hago en pizarra porque estoy explicando cómo se hace, pero esto va en la mente, ¿no? ¿El 1% cuánto es? 1,75, porque recorro dos espacios. O sea que 1,75. Y este 1% va dos veces para formar el 12%. Entonces tengo que sumar 17,5 más 1,75 más 1,75. Si se les hace difícil sumar decimales, imagínense que es dinero. ¿Cuánto es $1.75 más $1.75? Eso es 3,50. Sí, 3,50. Eso es el 2%. Y le tengo que sumar el 10%. 3,50 más 17,50, ¿cuánto es? El 0,50 con este 0,50 se unen, hacen 18 más 3, 21. 21. O sea que el 12% de esto mismo, ¿cuánto equivale? A 21. Entonces el precio final, digamos, es 175 más 21. ¿Cuánto es 175 más 21? 196. Ese es el precio con IVA. Pero todo eso va en la mente, pero hay que practicar. Y por supuesto tienen que practicar ese tipo de cosas, el 11%. Tienen que saber cómo armar ese porcentaje. Hagamos otro ejemplo. ¿Cómo calcularíamos el 18%? Me invento de lo que fuera. De 200... no. Sí, de 214, no sé, me invento. Porque puede ser decimal, obviamente. Quisiera que no salga, pero
casi siempre va a salir decimal, entonces qué mejor que practicarlo rápido. 214, uy, está muy feo. 214, bueno. ¿Cómo podría calcular el 18%? Tengo que pensar, pues, con los porcentajes que les conté que eran fáciles de calcular en la mente. Puedo calcular el 10%, multiplicarlo por 2, o sea, sumar dos veces ese 10%, obteniendo así el 20%, y a ese 20% restarle dos veces el 1%. O sea, calculo el 1% y lo resto dos veces. Menos del 1%, menos del 1%, y luego el 18. ¿Por qué? Porque 10 más 10 menos 1 y menos 1 da 18. Entonces, hagamos eso. ¿Cuánto es el 10%? A ver, voy a escribirlo rápido, porque ya digo que esto va en la mente. ¿El 10% cuánto es? 21.4. 21.4 dos veces es el 20% de 214. Eso es 42.8. ¿No es cierto? Esto es el 20%. ¿Ok? Esto es del 20%. Pero yo no quiero el 20, dije que quería el 18. Entonces, ¿qué hago? Menoro dos veces del 1%. ¿Y el 1% cuánto es? 2,14. Dos veces ¿cuánto es? 4,28. O sea, esto menos 4,28 me va a dar como resultado lo que me interesa, el 18%. 42.8 menos 4,28, pero puedo pensar así, es 42 menos 4, ¿cuánto da? O sea, 42.8 menos 4 da 38,8. Menos ese 0.28 sería 38,52, si no estoy mal, no importa. Tienen que practicarlo y aprender en la mente a restar bien con decimales. Ya digo, imagínense que es dinero. Entonces, el 18% de 214, 38,52, o lo que fuera. ¿Se entiende? Hay que ser un poco ágil en este aspecto. Por ejemplo, el 15%, ¿cómo haríamos del 15%? Bueno, uno podría decir, voy a calcular el 10% y luego sumo 5 veces el 1%, está bien. Pero es mejor hacer esto, miren. Calculo el 10% y ese 10% saco la mitad, obteniendo así el 5% y le sumo. ¿Ok? De esa forma obtengo el 15%. Y eso podría ser otro porcentaje fácil de calcular, el 5%. El 5% es calcular el 10%, o sea, recorrerla como una vez, y a ese resultado sacarle la mitad. Y así obtengo el 5%. ¿Cómo podría calcular el 14%? Pues calculo el 10%, saco la mitad, y esa mitad le sumo el 10% que ya tenía, y a eso le resto el 1% de la cantidad inicial. Y obtengo así el 14%. Puedo calcular así el 16% en vez de restar el 1%, sumo el 1%, y así. Hagamos un ejemplo con el 14%. Vamos a calcular el 14% de 28. Quiero calcular el 14%. Aquí está, calcular el 14% de qué? De 28. Está. Mentalmente. Esto lo hago porque quiero que aprendan a hacerlo mentalmente. El 14% de 28, ¿cuánto es? Bueno, calculo el 10%. ¿Cuánto es el 10%? Ya les dije lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacer el 10% y luego vamos a sumarle el 5% que nace de sacarle la mitad de este 10%. Y una vez de esto le restamos el 1% que sacamos del inicial. Entonces, el 10% de 28, ¿cuánto es? 2.8. 2.8. Y ahora, el 5%, o sea, la mitad, ¿cuánto es la mitad de 2.8? ¿Cuánto es la mitad de 2 dólares con 80 centavos? 1 dólar 40. Por ende, el 5% es 1,4. 1 dólar 40. 2,80 más 1,40, ¿cuánto es? 4,20. ¿Sí? 4,20. Y ahora tengo que restar el 1%. ¿Y el 1% cuánto es? 0.28, porque como recorre acá, 0.28 es el 1%, ¿no? Entonces, hasta aquí tenía 4,20 menos 0.28, ¿cuánto da? 3,92. Entonces, el resultado de todo esto, no escribo cosas en la pizarra porque, repito, esto tiene que pasar en la mente. 3,92. Ese es el 14% de 28. ¿Lo ven? En lugar, miren, vamos a hacer el proceso este
para que vean que sale 3,92 y que es muchísimo más largo que simplemente aprender a hacer que la mente trabaje de manera más ágil. Incluso es mucho mejor, es útil para ejercitar el cerebro. ¿Cómo lo planteamos? Pues el 14% de 28, ¿cuánto es? Resuelvo, aquí puedo sacar obviamente la mitad, aquí puedo sacar la mitad que es 25, y aquí la mitad que es 14, y todo se resume en 7 por 14 sobre 25. 7 por 14, ¿cuánto es? 7 por 10 es 70, más 28, porque 4 por 7 es 28, es 70 más 28, 98. ¿Sí, no? Me parece que sí, 7 por 14 es 98. Entonces, 98 dividido para 95, perdón, para 25. Bueno, qué sé yo, aquí agarro dos cifras, honestamente a tres veces. Aquí tengo 75 de 98, me sobran ¿cuántos? 23. Aquí no me alcanza, como no me alcanza, hago esto. Ups. Y el 25, ¿cuántas veces entra en el 230? Entra 9 veces, ¿no? Porque si entrara 10 veces sería 250, pero le falta. Entonces entra 9 veces y sobra, ¿cuánto? 5. Sobra 5. Sigo añadiendo el 0 porque estoy en la parte decimal. ¿Y cuántas veces entra el 25 en un 50? 2. Obtengo lo mismo que hice mentalmente. ¿Lo ven? Obtengo 3,92. Bueno, esto lo digo porque deben practicar. Yo sé que al inicio es raro, pero pues uno con el tiempo hace muy fácil esto. O sea, miren, yo por ejemplo, me dicen un porcentaje cualquiera, me dicen el 21% lo voy a hacer, me voy a inventar, les prometo que me estoy inventando. El 21% de 75 ya. Y yo ya sé qué hacer en mi mente y les voy a calcular ahorita. 15,75. ¿Cómo hice? Pues bueno, 75 del 100%. Para calcular el 20% lo que hice fue, hay varias formas, podría haber hecho el 25% y restarle 4 veces el 1% o el 25% y le resto un 5% y le sumo un 1%. Lo que yo hice fue calcular el 10% y sumarlo un 1%, me pareció lo más fácil. Entonces 7,5 sería el 10%, ¿no? Porque recuerda cómo, ese es el 10%. El 20%, ¿cuánto es? El doble, 7,5. El doble de eso es 15. 15 más el 1% de 75, ¿cuánto es? La coma, 0,75. 0,75 más 15 es 15,75. ¿No? Estuvo fácil ese, pero bueno. Nada, es cuestión de practicar y los porcentajes se ponen así. Ese proceso de poner las fracciones y todo eso es válido si es que lo que estoy calculando es muy complicado o si, pero y estén entendiendo cómo funciona, qué implica el tener las fracciones y multiplicar por una fracción o por el inverso, y eso pues lo explicaré en otro video. Bueno, esto es aritmética básica. Si es un porcentaje muy muy difícil, pueden hacer ese proceso, sí, pero es mucho mejor hacerlo así, y encima uno entiende lo que es un porcentaje. Bueno, no sé cuánto duró el video. Voy a ver.